Estamos en línea con el economista Juan Valderdi para hablar un poquito de los últimos datos económicos. La inflación de junio fue del 1,6%, el dólar que no para de subir en la última semana. Los anticipos también de periodistas alineados al gobierno nacional respecto de ciertas turbulencias en el panorama económico. Juan, buenos días. Ignacio y Rocío, te saludamos por aquí. ¿Cómo andás? Buen día, Rocío, Ignacio, un placer hablar con ustedes. Gracias, igualmente. Bueno, ¿cómo estás viendo el panorama económico? En primer lugar, te pregunto por el análisis de la inflación, ¿no? Ayer el gobierno salió a celebrar 1,6, el acumulado en lo que va del año es del 15,1%. ¿Cuál es tu opinión? Mira, la inflación que muestra el INDEC claramente no refleja la sensación de la gente respecto de su poder adquisitivo. Así que estén o no dibujando ese número, cosa que nunca vamos a saber, lo importante es que la inflación esté entre el 1 y el 2% no le cambia nada la realidad a muchos millones de argentinos que sienten que no llegan a fin de mes. Acordate además, por ejemplo, que esa inflación que mide el INDEC, por una cuestión, entre comillas, metodológica, no incluye los alquileres, por ejemplo, claro, que han explotado en el último año y medio, no incluye determinados servicios que están mucho más potenciados, incluso en gente humilde, como son la telefonía de Internet, que los incluye, pero en valores ínfimos respecto a la canasta. Y los cuentapropistas o incluso los changarines y demás necesitan la telefonía celular para poder enganchar sus trabajos, una changa y demás. Así que hay un montón de cosas que no reflejan eso. Y por otro lado, acordémonos que es la inflación de junio y el despegue que han tenido los precios en las últimas 2 semanas no está medido ahí. Lo vamos a ver en la inflación de julio, que se ha disparado bastante justamente por lo otro que mencionaste vos, que es que empezó nuevamente a despertarse el dólar, ¿no? Sí, ¿qué puede llegar a pasar? Bueno, diferentes versiones. Bueno, la escuchábamos hace algunos días a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que señala, y lo viene señalando desde hace mucho tiempo, faltan dólares, y que este modelo tiene un fin, que en algún momento este modelo económico va a tener una turbulencia, hasta lo decía el propio Fantino, que información que traía de un off de Caputo. ¿Cuál es tu mirada sobre eso? En realidad la opereta de Fantino tenía que ver con echarle la culpa al Congreso y a los gobernadores de lo que está pasando estos días y lo que va a seguir pasando respecto de el despegue del dólar, por lo tanto el despegue de la inflación, y si el dólar llega a la barrera de los 1.400 pesos y el gobierno no lo puede bajar, no lo puede tirar a que contenga esa banda que supuestamente tiene flotación, ahí van a pasar cosas mucho peores, que son las que mencionó Fantino, haciendo esa opereta para echar culpa. Bien. Pero, como vos bien decías, no, en realidad no hay un modelo de Milei, lo que hay es un montón de medidas inconexas, pero una de esas medidas fundamentales para el gobierno era hacer de cuenta que tenía bajo control a los precios y al dólar. Ese dólar artificial de 1.200 pesos hasta hace un tiempo y ahora ya 1.300, permite que se vayan 6 millones de personas, de argentinos al exterior a gastar en turismo, que no digo que esté mal, pero está claro que si no hay dólares, que no hay dólares porque el Banco Central ya está nuevamente manoteando dólares de los ahorristas para contener el precio del dólar, si no hay dólares que se vayan en eso o que se vayan en importaciones explotadas de China, porque China tiene guerras comerciales y demás y está mandando todo lo que puede a tasas subsidiadas respecto de cuotas o sin cobrar el correo y demás, hace que los dólares estén fumando. No solamente este gobierno se lo fuma en el carry trade, que ya lo venía haciendo, sino ahora también con la explosión del turismo al exterior y con la explosión de las ventas de importaciones, tanto por correo como en las zonas limítrofes y demás, ¿no? Entonces, si uno analiza todo esto, Juan, evidentemente lo primero que le interesa al gobierno es este número, y mi pregunta se basa hacia dónde va, digo, porque
Le interesa este número, pero te escucho a vos, lo veo, bueno, hoy escuchábamos un comerciante que decía, voy a tener que vender mi negocio, incluso estoy pensando en vender mi negocio, era un supermercado. Digo, ¿qué festeja el gobierno si nosotros tenemos en cuenta este número y a base de este número vemos que los negocios no repuntan, que el consumo no repunta, que no repunta nada? Es que justamente el control de la inflación que hizo Milei con Caputo es un control por destrucción de la demanda. Entonces tenés un montón de cosas que no han subido mucho de precio porque en realidad no se las venden a nadie o las venden en cantidades ínfimas, incluyendo cosas de primera necesidad como alimentos y bebidas, o como cuestiones de higiene y limpieza y demás, que se han contenido los precios a fuerza de destruir el poder adquisitivo de los asalariados, de los jubilados y de los que tienen ingresos informales. Entonces, eso no es sostenible en el tiempo, no solamente porque las empresas van quebrando o endeudándose, sino porque la gente va juntando presión cuando no llega a fin de mes porque no puede cumplir las mínimas metas de una vida digna. Y ahí tenés el otro problema, que es cómo mide la pobreza el INDEC. Entonces, cuando vos medís la pobreza, tenés que generar una línea de vida con dignidad, digamos, de vida digna, de ingreso de una familia, y eso es una discusión muy profunda que claramente yo creo que el INDEC hoy no la está de alguna manera reflejando cabalmente, y por eso tenemos muchos menos pobres para el INDEC de lo que la realidad indica cuando vamos y miramos por la calle, la gente durmiendo en la calle, o la cantidad de gente que va al supermercado y compra y tiene que dejar cosas en la caja, claro, porque no alcanza. Sí, ¿no? Ya que no incluya el índice de los alquileres es un dato significativo, ¿no? Porque estamos en un país en el que los alquileres se consumen por lo menos la mitad de un salario, ¿no? En una familia. Claro, si bien esa cuestión metodológica es histórica, no es de ahora, hay momentos en los cuales el alquiler tiene un reflejo muy pequeño del porcentaje de los ingresos de la familia y hay momentos en los cuales es explosivo. Bueno, en ese momento es explosivo y no incluirlo hace que se refleje mucho menos la realidad respecto de la situación de las familias argentinas. Pero que esto no es un modelo económico y es explosivo está fuera de toda discusión. Lo que estaba tratando el gobierno de hacer, y lo está tratando de hacer, es llegar a estas elecciones de octubre con una sensación de la población de que está todo bajo control en la inflación y el dólar. Si eso no lo logra hacer, el gobierno piensa que le va a ir muy mal en las elecciones. Si lo logra hacer, piensa que le va a ir muy bien. Veremos qué es lo que pasa, pero de acá a octubre falta muchísimo tiempo si la cosa se da con la dinámica de los últimos días, ¿no? Y eso te iba a preguntar, ¿se puede traducir el número de inflación con el humor de la gente hoy por hoy? Lamentablemente la gente, gracias a distintas formas que mediáticamente le han quemado la cabeza con el tema de el déficit fiscal es el que genera la inflación y no los monopolios y oligopolios, la inflación es el peor flagelo porque eso hace que no se pueda planificar la inversión de las empresas. Mentira, la inversión de las empresas tiene que ver, entre otras cosas, con un mercado interno fuerte, y el mercado interno fuerte no tiene que ver si hay más o menos inflación, sino si la gente tiene poder adquisitivo o no, y de eso se encargó de destruirlo Milei. Entonces, toda esta quemada de cabeza que le han hecho a la gente llegó a llevarlos a que la inflación tenga prioridad uno. Sin embargo, en los últimos días, encuestas que no son encargadas por el gobierno demuestran que se está corriendo un poco la prioridad uno de la baja de la inflación como preocupaciones hacia la desocupación, hacia el poder adquisitivo que no les alcanza para llegar a fin de mes y demás. Entonces, evidentemente la gente en algún momento, cuando ve que la heladera está vacía, le preocupa mucho menos si la cosa es tan cara o barata porque no las tiene. Claro, sí. Y lo otro que aumenta y es preocupante es el transporte público también. El transporte público, que por cierto está enganchado con otra cosa que va a aumentar ahora, porque ya lo están empezando a decir, que es el combustible. Dado que el transporte público, su principal insumo es el gasoil, y ya se sabe que va a aumentar, y los transportistas ya venían reclamando subas, incluso haciendo paros y demás, ahora evidentemente van a subir ambas cosas. Va a subir el gasoil, los combustibles, y va a subir el boleto, que es uno de los principales costos de los trabajadores, porque muchos de ellos tienen que tomar varios transportes para llegar a su trabajo. Entonces, Juan, vuelvo a insistir con esto. Digo, es como medir una sensación, porque si nosotros tomamos en cuenta todo lo que estamos hablando, alquileres, transporte, la gente no consume, y después el único número que termina impactando a nivel electoral
electoral es el 1.6 de inflación, es medio raro, ¿no? Cómo nos manejamos o cómo nos movemos en este sentido, incluso en el sentido electoral. Las elecciones y las decisiones de la gente son raras, por eso vimos lo que dijo Milei en su campaña y que la gente lo votó. Un 54% de la gente votó a el señor que tenemos hoy de presidente con las cosas que dijo en su momento y que a veces son exactamente lo contrario de lo que hace ahora, porque recordemos que él decía que el peso era un excremento y que iba a dolarizar, y ahora él está feliz de que el peso esté revalorizado, que en realidad está revalorizado artificialmente para mantener esta situación, digamos, de supuesto triunfo. Ahora, lo que está claro es que si de acá a octubre la inflación se dispara porque el dólar se dispara, no va a haber nadie que lo apoye a Milei. Si se mantiene, eso tampoco garantiza que la gente esté feliz de que la inflación esté entre 1 y 2, pero no llegue a fin de mes, no pueda pagar los alquileres, se tenga que endeudar, los negocios cierren, haya más desocupación. Entonces digo, lo que pretende el gobierno es como mínimo mantener esto bajo control porque piensa que le va a ir bien, pero si no mantiene el dólar y la inflación bajo control, no hay nadie que piense que al gobierno le puede ir bien en octubre. Y después de octubre, ¿qué pasa, Juan? Y después de octubre, si a Milei le va bien en las elecciones y tiene más legisladores que los que tiene ahora, con las cosas que está haciendo ahora, con esos legisladores que tiene, si tiene más, agárrense, porque vamos a ver cosas que tienen que ver con la destrucción del Estado argentino, como él mismo dijo que venía a hacerlo, como el Topo, con la destrucción de la producción argentina y la desprotección de toda la industria y los trabajadores argentinos. Lamentablemente eso es lo que viene a hacer Milei, por eso lo tiene a Sturzenegger en sus ministerios, digamos, y en su equipo, y por eso lo tiene a Caputo, que está haciendo exactamente lo mismo que con Macri, endeudarnos para la timba financiera. No hay ninguna intención de mantener ni desarrollar la industria argentina. Clarísimo. Juan, bueno, gracias por este tiempo de diálogo con nosotros y será hasta la próxima. Les mando un abrazo grande. Un abrazo. Hasta la próxima. Adiós. Hablábamos con el economista Juan Valerdi y con este análisis de situación respecto de la macroeconomía y de cómo nos impacta todos los días